La primera vez que sospeché algo fue cuando abrí la puerta del coche y vi a mi mujer besando a otro. No fue un beso rápido ni de esos que se dan por impulso. Fue lento, de esos que uno da cuando sabe que tiene tiempo, cuando piensa que nadie está mirando. Pero yo estaba mirando. Y me quedé allí, quieto, con las llaves en la mano y el estómago apretado como si me hubiera tragado un ladrillo. Era martes, las 5:15 de la tarde, y se suponía que Laura estaba en su clase de pilates. Yo había salido antes del taller porque me encontraba mal, algo de la comida, pensé. Al pasar cerca del centro deportivo, vi su coche mal aparcado junto a un callejón trasero, donde no hay cámaras ni luces. Me pareció raro. Frené. Me bajé. Y lo siguiente fue esa imagen. Ella, con su moño deshecho y su ropa deportiva, metida dentro del coche de otro tipo, besándose como dos adolescentes. No entré en cólera. No grité. Ni siquiera me acerqué. Solo me quedé allí, congelado. Me subí de nuevo al coche y conduje hasta casa sin poner la radio, sin pensar en nada. Durante todo el trayecto, el cerebro me iba a mil, pero no había una sola emoción que lograra asentarse. Ni rabia. Ni tristeza. Solo un vacío cabrón. Te juro que en ese momento ni siquiera pensé en el tío. Solo en ella. En cómo había sido capaz de mirarme esa misma mañana a los ojos, sonreírme, darme un beso en la mejilla y decirme, no llegues muy tarde, ¿vale? Como si nada. Como si lo nuestro, lo de verdad, no valiera una mierda. Y mira que yo no soy un santo. No soy perfecto. Tengo mi genio, a veces me encierro demasiado en mi mundo. Pero siempre he sido leal. Siempre. Incluso en los momentos en los que nuestra relación parecía más rutina que amor, seguía creyendo que había algo ahí. Un compromiso, al menos. Un respeto. Ese día llegué a casa, abrí una cerveza y me senté en la terraza sin encender la luz. Me quedé ahí horas, con la botella caliente y la cabeza ardiendo. No sabía si llorar, reírme o romper algo. Porque no fue solo ver ese beso. Fue darme cuenta de que no tenía ni idea de quién era realmente la mujer con la que dormía desde hacía casi 7 años. Cuando Laura volvió a casa, traía la cara fresca, como si hubiese estado sudando en clase. Llevaba hasta la toalla húmeda. Me saludó con un hola, amor y se metió directa al baño. No me miró. Y por primera vez en mi vida, supe con certeza que me estaban mintiendo en la cara. No pregunté nada. No hice ninguna escena. Esa noche dormimos como cualquier otra. Bueno, dormimos, ella durmió. Yo me quedé despierto con los ojos abiertos, mirando al techo, sabiendo que nada volvería a ser igual. No porque ella me hubiera engañado, sino porque yo, ahora, estaba despierto. Y cuando uno despierta, ya no hay vuelta atrás. A la mañana siguiente me levanté antes que ella, algo poco habitual porque normalmente Laura era la que siempre se duchaba primero. Me senté en la cocina con un café que ni toqué, solo miraba cómo salía vapor de la taza como si eso me fuera a dar alguna respuesta. En la cabeza seguía viendo lo del coche, una y otra vez, sin parar, como una película que no tiene botón de pausa. Pensé en no decir nada todavía, en seguir observando. Necesitaba saber más. Si había sido algo puntual o llevaba tiempo. ¿Quién era ese tío? Si era alguien que conocía. Necesitaba información concreta. No una suposición, no un creo que me ha engañado. Quería datos. Quería entenderlo todo, porque si iba a tomar una decisión, iba a hacerlo con todo claro. Cuando ella bajó, llevaba la misma sonrisa de siempre, como si nada hubiera pasado. Me besó en la cabeza y fue directa a la cafetera. Me preguntó si dormí bien. Le dije que sí. No tembló, no dudó, no mostró una sola grieta.
Era impresionante. Podría haber trabajado de actriz. Durante los siguientes días decidí observarla en silencio. No la espié, no revisé su móvil, no hice nada que pareciera paranoico. Solo presté atención a cada detalle, cada movimiento, cada palabra. Empecé a notar cosas que antes no había querido ver. Salidas al gimnasio que duraban más de 2 horas cuando la clase era de 50 minutos. Un perfume nuevo que no era el que tenía en la cómoda. Mensajes de voz que recibía y escuchaba siempre con auriculares, incluso en casa. Llamadas que cortaba en cuanto yo entraba en la habitación. Una vez salió al balcón a hablar con su madre y no me cuadró. A los 5 minutos me acerqué sin hacer ruido y escuché cómo le decía a alguien, no puedo hablar ahora, está aquí. No sé si se refería a mí o a otra persona, pero no era su madre, eso estaba claro. El sábado por la tarde dijo que iba a casa de una amiga, Marta, con la que solía salir a tomar algo. Hasta ahí todo normal, salvo por un detalle, se arregló como no la había visto en meses. Vestido ajustado, tacones altos, maquillaje perfecto. Todo eso para un vermut con Marta. No me lo tragué. Le dije que la llevaría, que así de paso pasaba por la ferretería. Me dijo que no hacía falta, que Marta la pasaba a buscar. Raro. Marta no tenía coche. En cuanto salió por la puerta, me subí al mío y la seguí. Iba a cierta distancia, sin que me viera. Cuando dobló por una calle cerca del centro, un coche negro la estaba esperando. No era Marta. Era él. El mismo del coche del martes. Me acerqué un poco más y lo vi bien, barba corta, camiseta blanca ajustada, gafas oscuras. Ella entró al coche sin mirar atrás, como si fuera la cosa más natural del mundo. Como si lo hiciera cada fin de semana. No lo seguí. No quise arruinarlo. Quería saber a dónde iban, pero más aún, quería saber quién era él. Volví a casa, abrí el portátil y empecé a revisar sus redes sociales, sus seguidores, sus fotos, los likes. Nada. Todo limpio. Así que me fui por otro lado. Busqué la matrícula que había memorizado. No fue fácil, pero con ayuda de un contacto que trabaja en la policía local, logré averiguar el nombre del dueño del coche. Óscar Carrasco. Nombre común, pero suficiente. Busqué en Instagram, en Facebook. Ahí estaba. Y sí, era él. Físicamente encajaba a la perfección. En una de las fotos, vi un comentario de Laura, de hacía 3 semanas, jajaja, qué grande eres, siempre con esa sonrisa. Me ardía la cara. Revisé más. Varios likes suyos en fotos recientes de él en el gimnasio, en la playa, en una terraza con una cerveza. Ella ni siquiera tomaba cerveza. No entendía nada. ¿Desde cuándo? ¿Cómo empezó esto? ¿Por qué? Tenía tantas preguntas que me dolía la cabeza. Empecé a reconstruir en mi cabeza todo lo que había pasado en los últimos meses. Las discusiones sin sentido, su repentina necesidad de espacio, las noches que se dormía dándome la espalda, las veces que decía que estaba cansada para tener sexo. Todo cobraba sentido ahora. No era que estuviera estresada, era que estaba con otro. Yo ya no era parte de su vida íntima, solo una figura de fondo, el tipo que pagaba la hipoteca, que cambiaba las bombillas y arreglaba la cisterna cuando se rompía. Esa noche, cuando volvió, traía una sonrisa que me pareció una puñalada. Dijo que se lo pasó muy bien con Marta. Que tenían que repetir. Que necesitaba desconectar. La miré a los ojos y le dije que me alegraba. Que le hacía bien salir. Ella me abrazó por detrás mientras me cepillaba los dientes y me dijo gracias por entenderme. Me tuve que mirar al espejo para no perder la compostura. Dormí en el sofá esa noche. Dije que hacía calor. Ella no preguntó nada.
A partir de ahí empecé a tomar notas. Fechas, horas, detalles. No para vengarme, sino para saber. Para tener pruebas. Porque lo que más me jodía no era que me engañara, era que pensara que yo era idiota. Que podía venir de follarse con otro y meterse a la cama conmigo como si nada. Como si yo no valiera nada. Como si fuera un objeto decorativo más en esta casa. Decidí no hablar con nadie aún. Ni con mis padres, ni con mis hermanos, ni con mis amigos. No quería opiniones. No quería consejos. Quería tiempo. Solo eso. Porque en ese momento ya tenía claro que la estaba perdiendo, pero todavía no sabía si iba a dejarla ir o si iba a hacer que recordara quién era yo. El hombre con el que se casó. El que la cuidó cuando no tenía un duro. El que trabajaba 10 horas al día para que ella pudiera poner su clínica dental. No iba a dejar que se fuera como si nada. Eso te lo puedo asegurar. Esa misma semana, el miércoles por la tarde, decidí acercarme a la clínica dental sin avisar. No tenía ningún plan, solo quería ver cómo se comportaba ella en su ambiente, sin saber que yo estaba cerca. Salí del taller antes de tiempo, inventándome una excusa barata con el encargado, algo sobre un repuesto que tenía que recoger personalmente, y conduje sin prisa hasta la calle donde estaba su consulta. Aparqué 2 manzanas más abajo y caminé el resto, con la gorra baja y gafas de sol, no porque pensara que ella no me reconocería, sino porque yo no estaba preparado para enfrentarme a ella todavía si se daba la casualidad de que saliera justo en ese momento. Me sentía como un idiota espiando, pero lo necesitaba. Desde fuera, todo parecía normal. El cartel, las luces, la recepcionista en su sitio. Me senté en una cafetería frente al portal, pedí un cortado y estuve observando. En más de 1 hora no pasó nada raro, solo pacientes entrando y saliendo, una madre con una niña, un tipo mayor, una pareja joven. Todo muy rutinario. Pero cuando estaba a punto de pagar y largarme, vi algo que me dejó frío. Oscar. El mismo del coche. Entró en la clínica como si nada, saludando a la recepcionista con confianza. Ella se levantó, le dio 2 besos, y luego él se quedó de pie mirando el móvil, esperando, como quien ya ha hecho esto muchas veces. No era un paciente, al menos no uno común. Nadie entra a una consulta dental sin cita y sin nervios. Él estaba relajado, cómodo, casi en casa. Me quedé clavado. No podía hacer nada, no podía entrar ahí sin un motivo claro, así que solo miré. Al cabo de 5 minutos, Laura apareció en el pasillo del fondo, se acercó y lo saludó también con 2 besos, aunque más cercanos, más íntimos. No era un saludo casual. No era de colegas. Lo miró con una sonrisa que no recordaba haber recibido yo en los últimos 6 meses. Luego, sin más, entraron los 2 juntos por una puerta lateral que daba a su despacho, supuestamente. No salieron en más de media hora. Yo ya no estaba en la cafetería. Me fui, caminando sin rumbo, con el corazón latiéndome en las sienes. Esa noche no hablé, no hice preguntas. Ella llegó a casa como siempre, cansada, con su bolso colgado del hombro, diciendo que había tenido un día agotador, que una niña había vomitado en la consulta y que tenía dolor de cabeza. Yo le pregunté si quería una manzanilla, solo para mantener la fachada, y ella dijo que sí, que gracias, que qué haría sin mí. Me dolía todo, y no era por celos, era por la humillación. No por el sexo en sí, sino por la forma en que me lo estaba ocultando, como si yo fuera un completo inútil. Esa noche me acosté tarde, hice como que veía una película pero en realidad no miraba la pantalla. Esperé hasta que se durmiera, escuchando su respiración tranquila, como si todo estuviera en paz, como si no acabara de pasarse la tarde con otro en su despacho.
Me levanté y fui al escritorio del salón, saqué la carpeta donde tenía las copias de sus turnos, algunas fotos impresas del coche, los horarios cruzados. Empecé a escribir una lista de todo lo que había visto con fechas. Necesitaba tenerlo claro. Porque ya no era una sospecha, ahora era un hecho. Lo único que me faltaba era decidir qué hacer con esa información. ¿La enfrentaría? ¿Se lo contaría a su familia? ¿Me largaría sin avisar? Lo pensé durante horas. Hasta que llegué a una conclusión que no me gustó, pero que era la más lógica, tenía que hacerle sentir lo que yo estaba sintiendo. No con palabras, no con discusiones. Con hechos. Algo que la dejara en su sitio. Algo que no pudiera olvidar. No por venganza, sino por dignidad. Si ella había decidido borrar nuestra historia con la lengua de otro en su boca, yo no iba a quedarme esperando como un idiota a que se arrepintiera. Así que al día siguiente me levanté antes que ella, me duché en silencio, preparé el desayuno como siempre, y mientras ella bajaba las escaleras en bata, le dije con una sonrisa que había decidido tomarme unos días libres en el trabajo. Que necesitaba aire. Ella no preguntó mucho. Solo dijo, me parece bien, estás muy estresado. Yo solo asentí, y me guardé el resto para mí. Mi plan ya estaba en marcha. Contacté a Raquel. Una ex, de hace años, con la que nunca quedé mal. Nos habíamos cruzado un par de veces en ferias del barrio, alguna vez en el súper. Sabía que seguía soltera, al menos eso parecía por lo que veía en sus redes. Le escribí un mensaje directo, simple, nada raro. Le dije que me apetecía tomar algo, que necesitaba hablar con alguien que no me mirara como un robot. Tardó unas horas en responder, pero dijo que sí. ¿Que cuándo y dónde? Quedamos el viernes por la tarde. Me puse una camisa que ella siempre había dicho que me quedaba bien, me afeité, y salí con la cabeza algo más despejada. No tenía la intención de acostarme con nadie, ni de buscar consuelo barato. Solo quería mirar a alguien a los ojos y sentir que aún era un hombre con valor, no un adorno. Raquel fue amable, directa, como siempre. No hicimos teatro. Le conté que algo no iba bien en mi matrimonio, que estaba confundido, que necesitaba claridad. No le mentí. No le conté todo, pero tampoco le oculté lo básico. Ella escuchó, sin juzgar. Me dijo que ya me lo había imaginado, que yo no era el mismo desde hacía un tiempo. Que tenía los hombros más bajos. Me reí, aunque por dentro dolía. Después de un par de cervezas, me preguntó si estaba dispuesto a arreglarlo o si ya lo había dado por perdido. Le dije que no lo sabía. Que eso dependía de lo que pasara en los próximos días. Ella no dijo nada más. Solo pagó su ronda y me dio un abrazo largo, de esos que uno no recibe cuando su casa es una mentira. Volví a casa más tranquilo, aunque con una decisión tomada, iba a esperar una semana más. Una sola. Si durante esos 7 días Laura no me daba una razón, una mínima señal de que seguía siendo mi mujer, entonces actuaría. Pero no como un cobarde, no como un hombre derrotado. Lo haría con pruebas, con frialdad, y con una estrategia que le hiciera entender que no había vuelto con el tonto del taller, sino con el hombre que, a pesar de todo, había sido capaz de mantener la cabeza alta. No iba a llorar. No iba a rogar. Ella había abierto la puerta. Yo iba a cerrarla. La semana que me había prometido a mí mismo empezó tranquila, aunque por dentro sentía un peso que no disminuía en ningún momento. Me movía por la casa con normalidad y hacía lo de siempre, pero estaba atento a cada gesto de Laura, a cada palabra suya, esperando algo que me ayudara a entender si al menos era consciente del daño que podría estar haciéndome. Ella actuaba como si nada pasara, seguía con sus rutinas habituales, revisando correos, preparando meriendas rápidas, saliendo a trabajar con prisas y volviendo ya entrada la noche con cualquier excusa.
Yo la escuchaba, asentía, y guardaba cada detalle como si estuviera recogiendo piezas de un rompecabezas que me ayudara a decidir qué hacer cuando llegara el final de esos 7 días. Ninguna de sus palabras durante esos días sonó sincera, ni una sola vez la vi mirarme como antes, no porque yo quisiera que lo hiciera, sino porque era evidente que no le importaba que yo notara la distancia entre los dos. Los silencios entre nosotros se habían vuelto más largos, pero ella no hacía nada por llenarlos, y yo no pensaba ponerme en su lugar y fingir que no estaba pasando nada. Ese lunes, mientras ella se arreglaba frente al espejo, le dije que el viernes quería salir a cenar los dos solos. Me miró a través del cristal y respondió sin entusiasmo, vale, si no sale nada en la clínica. Su tono no era de rechazo, pero sí de indiferencia. Yo lo anoté mentalmente sin mostrar ninguna emoción. El martes, después del taller, decidí ir hasta la dirección que saqué de la matrícula del coche de Oscar. Me planteé si estaba cruzando una línea, pero en ese momento ya me daba igual. Quería entender qué tipo de persona era él, si tenía familia, si vivía solo, si tenía algo que perder o si simplemente se dedicaba a meterse en relaciones ajenas sin importarle las consecuencias. Aparqué en una calle perpendicular y caminé hasta su portal. Era un edificio nuevo, con balcones amplios y un vestíbulo limpio, lo que ya me daba pistas sobre su nivel económico. Me quedé en la acera unos minutos, observando. Entró una vecina, salió un repartidor, y luego vi algo que me dejó pensativo. Una mujer de unos 50 años bajó con una bolsa de basura y se detuvo para saludar con confianza al portero del edificio. No sabía quién era ni si tenía relación con él, pero me fijé en los buzones y anoté los apellidos de cada uno. No había ningún carrasco en ellos. Eso significaba que él no vivía ahí, aunque sí frecuentaba el edificio. Lo más probable era que fuera la dirección de un familiar. No me servía de mucho, pero al menos sabía que él mantenía un perfil más bajo de lo que aparentaba. Volví al coche frustrado, pero esa frustración me ayudó a avanzar. No iba a gastar energía buscando detalles irrelevantes. Lo importante era que Laura había tomado su decisión sin decírmelo. Ahora me tocaba tomar la mía. El miércoles, después de comer, me llegó un mensaje de Raquel preguntando si estaba mejor. Le respondí que sí, que todo seguía igual, pero que agradecía que me preguntara. Ella insistió en que no me quedara encerrado en casa, que salir a caminar o tomar algo me haría bien. Dudé en decirle la verdad, pero terminé escribiéndole que necesitaba concentrarme en lo que iba a pasar ese fin de semana. Me preguntó si tenía pensado hablar con Laura. Le dije que no sería una conversación normal, porque ya no buscaba explicaciones, sino decisiones. Ella no insistió más después de eso. Guardé el móvil en el bolsillo y salí al balcón a tomar aire. Laura estaba en la clínica, según ella, preparando campañas nuevas para atraer pacientes. Miré la calle sin pensar mucho, solo quería que llegara el viernes, no para la cena en sí, sino porque había decidido que ese sería el día para arrojar la verdad sobre la mesa. El jueves, Laura salió de casa más arreglada de lo normal. Llevaba un vestido que nunca usaba para el trabajo. No dije nada, porque ya no necesitaba confirmaciones. Ella tampoco dio explicaciones. Cuando se marchó, esperé 15 minutos y salí detrás, conduciendo hacia la dirección donde había visto que solía recogerla Oscar. No tuve que esperar demasiado. A los 10 minutos apareció el coche negro, se detuvo, y ella subió sin mirar alrededor. No la seguí esta vez. Había visto lo suficiente. Me fui al centro comercial cercano, entré a una tienda de regalos y compré una caja grande y elegante. No quería que fuera llamativa, solo sólida, firme, algo que acompañara el contenido que iba a poner dentro. En el aparcamiento, dentro del coche, escribí una carta, no cursi ni emocional, sino práctica. En ella decía que sabía lo que estaba pasando,
que llevaba tiempo observando, que ya no buscaba respuestas y que la cita del viernes no era una cena normal, sino la última oportunidad para que enfrentara la verdad conmigo delante. Firmé con mi nombre, sin dramatismos. Doblé la carta y la guardé en la caja, pero la caja aún estaba vacía del resto. Eso lo prepararía más tarde, cuando llegara a casa. Esa tarde me dediqué a imprimir todo lo que tenía, fechas, fotografías, notas, registros de horarios. Nada invasivo, nada ilegal, solo hechos básicos, visuales, claros. Lo organicé en la caja de forma ordenada, como si fuera un archivo laboral. No quería que pareciera un ataque emocional, sino una presentación objetiva. Cuando terminé, cerré la caja y la metí en el armario donde guardamos la ropa de invierno. Laura nunca abría ese armario. Lo dejé ahí hasta el viernes. El viernes llegó con una sensación rara, como si estuviera a punto de hacer una entrega importante en el trabajo, una que podía cambiar todo lo que viniera después. Laura llegó a casa sobre las 8, diciendo que tenía 20 minutos para ducharse antes de la cena. Yo me había vestido bien, sin exagerar, camisa y pantalón oscuro. Mientras ella se duchaba, saqué la caja, la dejé en el asiento trasero del coche y volví a entrar sin que ella lo notara. Cuando bajó lista, con un vestido sencillo, me sorprendió que hubiera hecho el esfuerzo de arreglarse para la cena, aunque posiblemente ese esfuerzo no tenía nada que ver conmigo. No hice comentarios. Fuimos al restaurante que yo había elegido. Un sitio tranquilo, sin música alta, donde la gente hablaba en tono normal. Nos sentamos, pedimos la cena, y durante los primeros minutos ella hablaba de tonterías, del tráfico, de una paciente pesada. Yo la escuchaba sin interrumpir. Cuando trajeron los platos, los solté. Quiero que hablemos sin rodeos. Sé lo que estás haciendo con Oscar. Ella se quedó quieta con los cubiertos en la mano. No dijo nada durante unos segundos, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Luego dejó el tenedor suavemente sobre el plato y respondió con una voz más baja de lo normal. ¿Desde cuándo lo sabes? Esa pregunta confirmó todo. No negó nada, no fingió sorpresa, no intentó actuar. Solo quería calcular cuánto sabía yo. Le respondí que desde hacía tiempo, aunque no le di fechas exactas. No necesitaba darle más información de la necesaria. Ella respiró hondo y bajó la mirada. Podría explicarlo, pero no sé si serviría de algo. No quiero explicaciones, dije. Quiero hechos. Ella levantó la mirada y me sostuvo los ojos. En ese momento entendí que ella sabía perfectamente que había llegado su final conmigo. No mostró miedo, pero sí una especie de resignación, como si no hubiera esperado que llegara el día en que yo le pusiera un límite. Entonces dime qué quieres que haga, dijo. Me apoyé en la silla, tranquilo, porque ya lo tenía todo decidido. Quiero que esta noche, cuando volvamos a casa, veas lo que he preparado. Después vamos a hablar sin mentiras. Laura no dijo nada más. Terminamos la cena en silencio, sin discutir, sin reproches. En el coche, nadie encendió la radio. Cuando llegamos a casa, la acompañé al salón y le di la caja. Ahí tienes todo. Quiero que lo leas sola. Cuando termines, vienes y lo hablamos. Ella tomó la caja sin decir una palabra y caminó hacia nuestro dormitorio con una expresión que nunca le había visto. Cerró la puerta. Me quedé sentado en el sofá, esperando el momento en que todo lo que había sostenido nuestra vida se derrumbaría por completo, pero ya no sentía miedo. Era el único camino posible. Pasaron 34 minutos exactos desde que Laura entró en la habitación con la caja hasta que volvió al salón. No hizo ruido, no se escuchó ninguna puerta abrirse ni ningún movimiento brusco. Solo el sonido leve de sus pasos en el pasillo cuando decidió salir.
Yo seguía sentado en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, mirando al suelo sin fijarme en nada. Cuando la vi aparecer en el marco de la puerta, noté que llevaba la misma ropa que en la cena, pero su cara había cambiado. No estaba llorando ni mostraba arrepentimiento. Tampoco había enfado. Lo que tenía era una especie de derrota en los ojos, como si ya no hubiera espacio para seguir fingiendo. Caminó hasta la mesa baja, se sentó en el otro extremo del sofá y dejó la caja a un lado, sin tocarla más. No dijo nada durante unos segundos, hasta que finalmente habló, en un tono bajo pero firme. No pensaba que llegarías a esto. No respondí inmediatamente. Quería que ella hablara sin que creyera que yo iba a saltar a interrumpirla. Después de un momento, le contesté. No sabía que yo era tan invisible como para que creyeras que nunca me enteraría. Ella no reaccionó. Solo desvió la mirada hacia la caja. No fue planeado, dijo. No hubo un momento en el que yo decidiera hacer esto y pensar que estaba bien. No hace falta que lo justifiques, le respondí. Tampoco me interesa saber si lo planeaste o si se te escapó de las manos. No estoy buscando una historia que lo explique. Se acomodó en el asiento, con las manos sobre las piernas. Solo quiero saber si lo vas a seguir viendo, le pregunté directamente. Ella tardó en contestar. Miró hacia la ventana, respiró hondo y respondió sin rodeos. No. Le creí. No porque confiara en ella, sino porque su voz no tenía esa seguridad que uno usa para sostener una mentira. Era la voz de alguien que ya ha aceptado la pérdida. ¿Por qué no me dijiste nada?, le pregunté. ¿Por qué seguiste conmigo como si no pasara nada? No supe cómo hacerlo. No quise perderlo todo de golpe. Pensé que podía manejarlo. Que se iría apagando solo. Pero no se apagó. Me metí en algo que no controlaba. Lo controlaste lo suficiente como para esconderlo durante meses, le contesté sin levantar el tono. Lo hice mal. No tengo una excusa. No fue por falta de amor ni por venganza ni por aburrimiento. Fue por egoísmo. Porque me hacía sentir distinta. Porque me olvidé de quién era contigo. No la interrumpí. Ya no me afectaba lo que dijera como antes. Había pasado tanto tiempo con esa sospecha creciendo dentro de mí que cuando por fin la escuchaba admitirlo, lo sentía casi como un trámite necesario, no como una revelación dolorosa. ¿Quieres seguir conmigo?, pregunté, sin adornos, sin suavizarlo. Tardó mucho en responder. Demasiado. No lo sé, dijo finalmente. No sé si te mereces seguir conmigo después de todo esto. No sé si tengo derecho a pedirlo. No te estoy preguntando si me lo merezco. Te estoy preguntando si tú quieres, le dije, sin moverme de mi sitio. No quiero seguir viviendo como antes. No quiero fingir. No quiero tenerte cerca y al mismo tiempo estar en otro sitio con la cabeza. Si eso significa que lo nuestro se termina, lo aceptaré. Si significa que hay que reconstruir desde cero, también. Pero no te lo puedo prometer ahora. Me levanté, fui hasta la mesa y tomé la caja. No para dársela, sino para sacarla de mi vista. No tenía sentido dejarla ahí como un símbolo de nada. Entonces hay que decidir ahora. Hoy. No dentro de una semana ni después de terapia ni con condiciones. No voy a vivir en pausa. Ya esperé bastante. Ella asintió. No discutió. No se defendió. Solo lo entendió. No había espacio para rodeos. Si seguimos, dije, esto cambia. No va a ser igual. No va a ser cómodo. Y voy a necesitar tiempo para mirarte como antes, si es que alguna vez lo consigo. Si no, prefiero que lo dejemos ya. Entiendo, dijo. No me respondas esta noche, añadí. Vete mañana.
Ve con tu hermana o con quien quieras. Tómate 2 días. Pero cuando vuelvas, me das una respuesta. Y tiene que ser definitiva. Se quedó en silencio. Miró al suelo y luego volvió a mirarme a los ojos. Por un segundo me pareció que quería decir algo más, pero no lo hizo. Se levantó, fue al dormitorio y cerró la puerta. Esa noche dormí en el sofá. No intenté hablar más. No la busqué. No quise saber si estaba llorando o durmiendo. Necesitaba mi propio espacio para asimilar que después de tantos años, estábamos al borde de tirar todo a la basura, y no por una pelea, no por una diferencia irreconciliable, sino porque uno de los dos había decidido saltarse las reglas sin avisar. A la mañana siguiente no desayunamos juntos. Laura preparó una pequeña maleta, cogió las llaves de su coche y se fue sin decir a dónde. Solo dijo, el domingo vuelvo. Yo asentí. Me quedé en casa sin planes, sin ganas de hablar con nadie. No encendí la televisión, no salí a pasear, no revisé el móvil más de lo necesario. Lo único que hice fue limpiar. No por costumbre, sino porque me ayudaba a ordenar la cabeza. Lavé los platos, aspiré la alfombra, saqué ropa del armario, limpié el baño. Cada cosa me servía para pensar, para prepararme para cualquiera de las dos respuestas que pudiera traerme el domingo. Por momentos pensaba que no quería que volviera. Que ya estaba harto. Que nada de lo que ella pudiera decirme cambiaría el daño hecho. Pero en otros momentos me preguntaba si valía la pena terminar todo por un error, aunque fuera uno enorme. No por debilidad, sino porque la historia entre nosotros era más grande que lo que había hecho. Esa ambivalencia me duró todo el sábado y buena parte del domingo. A las 6 de la tarde, escuché el ruido del coche al aparcar frente al portal. Me levanté y fui a la puerta. No abrí. Esperé. Escuché sus pasos subiendo. Cuando entró, llevaba la cara más serena de lo que esperaba. No traía la maleta. Solo un bolso. Se quitó el abrigo y dejó las llaves sobre la mesa. Caminó hacia donde yo estaba y se detuvo a 1 metro. No quiero irme, dijo. No sé si me vas a perdonar, ni cuánto va a doler todo lo que venga después. Pero no quiero irme. No contesté enseguida. La miré, intentando notar si había honestidad en sus palabras o si era una reacción al miedo de quedarse sola. Si te quedas, no hay medias tintas, le dije. Si te quedas, lo hablamos todo. No mañana, no dentro de 1 mes. Todo, esta noche. Vale, dijo. Esta noche. Se sentó en el sofá, como si estuviéramos por empezar desde el principio. Yo me senté frente a ella y respiré hondo. Era el momento de hablar de todo, sin filtros, sin buscar culpables únicos. Y lo íbamos a hacer, aunque nos costara. Nos sentamos uno frente al otro, con la mesa baja entre nosotros y la caja que había preparado aún en el armario del pasillo, como si ya no hiciera falta. Laura se acomodó con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas, sin mirar al suelo ni al techo, me miraba a mí, sin miedo, sin agresividad, sin vergüenza, y yo hice lo mismo, dispuesto a tener esa conversación sin rodeos, sin excusas, sin los giros que suelen alargar lo inevitable. No necesitábamos vueltas, solo claridad. Abrí la boca y no empecé preguntando por qué lo había hecho, porque esa pregunta ya no tenía ningún valor. Le dije que lo que necesitaba ahora no era entender el pasado, sino definir el futuro, saber si valía la pena reconstruir algo o si lo mejor era dejarlo todo por la paz, cerrar la puerta, firmar los papeles y empezar vidas separadas sin más desgaste. Ella lo entendió al instante, me lo confirmó con un gesto de cabeza y dijo que estaba dispuesta a contarme todo lo que yo quisiera saber, pero que prefería que no se convirtiera en una especie de interrogatorio, que no quería que le pasara lista como si estuviéramos en una comisaría, y yo le dije que me parecía justo, que no tenía intención de hacerlo,
pero que algunas cosas sí necesitaba escucharlas de su boca. Le pregunté desde cuándo. Respondió sin dudar que desde hacía unos 6 meses, que todo había empezado con una charla casual que se repitió más veces de lo que debía, que él se presentó como paciente, que fue simpático, que le hizo sentir diferente, y que ella lo permitió. No usó palabras dramáticas, no adornó la historia, no lo negó, no se hizo la víctima. Dijo que no estaba buscando nada cuando empezó, que simplemente pasó, y que luego no supo cómo parar, que él era insistente y ella no fue capaz de poner límites a tiempo. Me dijo que no se trataba de amor, que no tenía ninguna intención de dejarme por él, que no tenía planes de irse con nadie ni de formar una nueva vida con otro, que era una situación que se le fue de las manos y que lo que sentía era más vergüenza por cómo había manejado todo que arrepentimiento por un impulso puntual. Le dije que me daba igual si era amor o sexo o aburrimiento, que lo que me dolía no era el hecho en sí, sino la traición continua, el tener que compartir mesa, cama, rutina, mientras ella llevaba una doble vida y me trataba como si yo fuera parte del mobiliario. Le dije que no necesitaba su perdón ni su compasión, que lo que necesitaba era recuperar el control de mi vida, dejar de sentirme un espectador en mi propia casa, y que ella tenía que asumir que había destruido algo que, aunque no fuera perfecto, al menos tenía valor. Ella no discutió nada de lo que dije. Me escuchó con atención, sin interrumpirme, sin mover un músculo, como si supiera que todo lo que decía era cierto y que no tenía sentido negar lo evidente. Cuando terminé, me dijo que no esperaba que yo la perdonara, que no estaba aquí para convencerme de nada, que había vuelto porque sentía que no podía vivir tranquila si no enfrentaba esto conmigo de cara, sin ocultarlo más. Me preguntó si había algo que ella pudiera hacer para arreglarlo. Le respondí que no lo sabía, que eso no se podía contestar en una noche, que la confianza no se recupera con voluntad, que era una cuestión de tiempo, de hechos, de coherencia. Ella lo aceptó, dijo que no esperaba que fuera fácil y que, si yo le daba la oportunidad, estaba dispuesta a empezar de cero, sin atajos, sin excusas, que no volvería a mentirme. Después de ese intercambio, el salón se quedó en silencio un rato largo. No por incomodidad, sino porque ya no quedaba mucho más por decir en ese momento. Lo esencial estaba sobre la mesa. Yo me levanté y fui hasta la cocina. Preparé 2 vasos de agua y se los ofrecí. Se lo tomó sin decir nada. Nos miramos y sentí que estábamos en un punto donde cualquier camino era posible, pero que el paso siguiente tenía que venir acompañado de una decisión clara. Así que le dije que no podía prometerle nada esa noche, que no podía decirle si íbamos a seguir o no, pero que si realmente quería quedarse, entonces esa decisión venía con condiciones. Le dije que íbamos a ir a terapia, aunque no nos gustara, que necesitábamos a alguien neutral que nos ayudara a poner límites nuevos, a entender que se podía salvar y que no. También le dije que mientras tanto, durante al menos un mes, íbamos a dormir en cuartos separados, no por castigo, sino porque necesitaba espacio para pensar sin tenerla al lado cada noche como si no hubiera pasado nada. Ella aceptó todo sin discutir. Dijo que entendía cada una de las condiciones y que no me iba a pedir nada a cambio, que se iba a ganar el derecho a seguir en esta casa con hechos, no con palabras. Esa actitud me pareció por primera vez en mucho tiempo algo sincera. Por supuesto, seguía sintiendo rabia y dolor, pero también notaba que algo en su mirada había cambiado, que ya no era la mujer que se escondía detrás de excusas para salir de casa, sino alguien que por fin asumía la dimensión real de lo que había hecho. Al día siguiente empezamos a vivir bajo esas nuevas reglas. Ella se fue a dormir al cuarto de invitados sin protestar. Yo no dormí bien, pero no por lo de siempre, sino por la incertidumbre de lo que venía. Pasaron las semanas y las sesiones con la psicóloga fueron intensas. Hablamos de cosas que nunca habíamos dicho en voz alta. Se tocaron temas incómodos, se señalaron fallos de los dos. No todo era culpa suya, pero lo suyo fue el detonante que lo arruinó todo.
La terapia no resolvió el problema, pero ayudó a poner orden en el caos. Me di cuenta de que si bien lo que hizo no tenía justificación, tampoco servía de nada arrastrarlo durante años como una cruz. La opción era clara, o reconstruíamos o nos despedíamos con respeto. Después de la sexta sesión, cuando volvimos caminando hasta el coche, ella me preguntó si yo veía una posibilidad real de seguir juntos. Le dije que sí, pero que no era automático, que tenía que notarlo en el día a día, en su actitud, en su forma de mirar, en su forma de hablarme. Que si veía una sola señal de retroceso, de mentira, me iba a ir sin explicaciones. Hoy ha pasado un mes desde que empezó esa segunda etapa. Dormimos en cuartos distintos todavía. Nos hablamos sin hostilidad. Vamos a la compra juntos. Hay días que parece que hemos vuelto a conocernos desde cero. No hay abrazos ni besos ni promesas. Pero hay respeto. Ella cumple con todo lo que prometió. No pregunta si vamos a volver a estar como antes, porque sabe que como antes no será. Yo sigo evaluando cada día si merece la pena el esfuerzo. No sé cuál será el final de esta historia, pero al menos ahora estoy en control. Y aunque no me siento feliz, sí me siento en paz. Algo que no sentía desde que la vi besando a otro dentro de ese coche. Y eso, para mí, ya es suficiente por ahora.